¿Alguna vez sentiste que la vida te quitó todo en un solo movimiento? No solo lo material, sino el suelo bajo los pies, la certeza, el hogar. Esta es la historia de Hakim, un hombre que dejó su tierra con su esposa Kamari y su hijo, y terminó durmiendo con ellos bajo un puente, en una ciudad que no los miraba. Sin embargo, Hakim no perdió lo único que nadie pudo arrebatarle, la fe. Quédate, porque esta no es una historia de derrota, sino el comienzo de un camino que Dios abrió cuando ya no quedaban puertas visibles. Hakim no recordaba el momento exacto en que su país empezó a quebrarse. No fue un día puntual, ni una noticia concreta. Fue más bien una suma de pequeños derrumbes, el salario que ya no alcanzaba, los negocios cerrados con persianas oxidadas, las miradas cansadas en el transporte público. La esperanza no desapareció de golpe. Se fue gastando, como una moneda que pasa demasiadas veces de mano en mano. Durante años, Hakim creyó que resistir era suficiente, que quedarse, aguantar, adaptarse, era una forma de dignidad. Cada mañana salía temprano. Volvía tarde, y en el medio dejaba el cuerpo entero para sostener a su familia. Kamari lo esperaba siempre con una sonrisa discreta, de esas que no hacen ruido pero sostienen. El pequeño Elian corría por la casa sin saber que el mundo afuera se estaba volviendo más hostil. Hasta que un día Hakim entendió algo que le dolió aceptar. Ya no estaba luchando para vivir mejor, sino para no caer peor. Y eso, para un padre, es una alarma silenciosa. La decisión de irse no nació del deseo, sino del amor. Nadie abandona su tierra por ambición cuando ama profundamente. Uno se va cuando quedarse empieza a ser una forma lenta de perderlo todo. Aquella noche, mientras Kamari doblaba la ropa con cuidado, Hakim sintió que cada prenda pesaba más que una valija entera. No eran objetos, eran recuerdos, eran raíces. Antes de salir, se arrodilló. No hizo promesas grandilocuentes, no negoció con Dios, solo dijo lo que tenía en el corazón. Que no quería riquezas, que no buscaba poder, que solo pedía pan, dignidad y la fuerza para no endurecerse en el camino. El viaje fue largo y áspero. Hubo buses repletos de silencios, estaciones donde nadie preguntaba nombres, noches en las que el cansancio se metía en los huesos. Elian lloró más de una vez, y Hakim lo sostuvo sin saber si su abrazo era suficiente. Kamari cantaba bajito para calmarlo, canciones que hablaban de un hogar que quedaba atrás, pero también de uno que todavía no existía. En cada frontera, Hakim sentía que dejaba una parte de sí mismo. No por miedo, sino por exposición. Era extranjero incluso antes de llegar, y aún así, cada noche, cuando el cuerpo ya no respondía, levantaba los ojos al cielo y repetía en silencio una oración simple, casi infantil. No me sueltes ahora. La ciudad apareció de golpe, enorme, ruidosa, indiferente. Torres altas, luces frías, gente caminando rápido como si la vida fuera una carrera sin pausas. Por un momento, Hakim pensó que allí todo sería distinto, que en un lugar tan grande siempre habría espacio para alguien dispuesto a trabajar. Pero la ciudad no abraza a quien no conoce. Las primeras puertas se cerraron con frases cortas y miradas evasivas. No estamos tomando gente. Deja el currículum. Te llamamos. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar la frase. El acento pesaba, la ropa decía más de lo que Hakim quería. El día se iba, y con él, las pocas certezas. Esa noche durmieron bajo un puente, no porque lo eligieran, sino porque no quedaba otra opción. Un colchón de cartones húmedos, un fuego pequeño armado con piedras, el ruido constante de los autos pasando por encima como si nada existiera debajo. Kamari abrazó a Elian con una fuerza que no era miedo, sino instinto. Hakim permaneció despierto, mirando el concreto gris sobre sus cabezas. Por primera vez, la duda se le acercó sin gritar. No como una acusación, sino como una pregunta incómoda. ¿Y si me equivoqué? La rechazó de inmediato. La dejó estar unos segundos. Luego recordó por qué había salido. Recordó que la fe no siempre da respuestas, pero sí dirección. Al amanecer, la ciudad siguió su ritmo. Nadie parecía notar que debajo del puente, una familia estaba intentando no quebrarse. Hakim salió temprano a buscar trabajo. Caminó horas. Entró en talleres, depósitos, obras. Volvió con las manos vacías y la espalda cargada de cansancio. Con las pocas monedas que quedaban, compró algo caliente. Se lo dio a Kamari y a Elian. Él dijo que no tenía hambre. Esa noche, cuando el niño se durmió, Kamari lo miró largo. No reclamó, no preguntó.
solo tomó su mano, y ese gesto silencioso sostuvo a Hakim más que cualquier discurso. Los días siguientes se parecieron demasiado entre sí. Rechazos, frío, miradas de desconfianza, algunas burlas que no necesitaban palabras. Hakim notó cómo algo dentro suyo empezaba a endurecerse, y eso le dio miedo. No quería volverse amargo, no quería perder la ternura. Cada noche, bajo el puente, cerraba los ojos y repetía en silencio: sigo confiando, aunque no entienda. No era una fe ruidosa, no era heroica, era una fe cansada, pero viva. Hakim no sabía cuánto más resistiría, no sabía cuándo llegaría la respuesta, solo sabía una cosa: cuando ya no hay garantías ni aplausos, cuando nadie mira y nadie promete, ahí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una decisión diaria. Y esa decisión, silenciosa y frágil, estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que Hakim jamás habría imaginado. El hambre no llegó como un golpe, sino como una presencia constante. Al principio era un vacío leve, fácil de ignorar. Después se volvió un murmullo persistente. Finalmente, se transformó en un cansancio que no se iba ni siquiera durmiendo. Hakim aprendió rápido a convivir con esa sensación, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía alternativa. Cada mañana se levantaba antes que el sol, se lavaba la cara con el agua fría de una fuente pública, se acomodaba la ropa lo mejor que podía y salía a buscar trabajo. Caminaba con la espalda recta, aunque por dentro se sintiera doblado. Entraba en lugares donde no lo miraban a los ojos, donde el silencio decía no antes de que pudiera abrir la boca. A veces escuchaba risas contenidas, otras, frases que dolían más por lo que no decían que por lo que decían. Volvía al puente cuando el día ya no ofrecía nada más. Kamari lo esperaba siempre con Elian en brazos. El niño había dejado de preguntar cuándo tendrían una casa. Ahora solo preguntaba si mañana iba a estar él. Y eso, para Hakim, era un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. Las monedas duraban cada vez menos. Hakim empezó a hacer cuentas invisibles, a dividir porciones, a elegir quién comía y quién no. Sin decirlo, fue quedándose con lo mínimo. A veces, con nada. Decía que ya había comido. Decía que no tenía hambre. Kamari lo sabía, pero respetaba ese sacrificio silencioso como se respetan las cosas sagradas. Una noche, cuando el frío se volvió más intenso de lo habitual, Hakim no pudo dormir. El ruido de los autos pasaba por encima del puente como un río interminable. Cerró los ojos y sintió algo que no había querido reconocer. Miedo, no a la pobreza, no al rechazo, miedo a fallarles. Se arrodilló sobre el cartón. No fue una oración elegante, fue una oración rota. Las palabras salían torcidas, incompletas. No entiendo, pero sigo acá. No veo salida, pero no me voy. Si hay una puerta, aunque sea pequeña, muéstramela. No hubo respuesta inmediata, solo silencio. Pero Hakim se levantó con una calma extraña, como si haber hablado ya fuera, en sí mismo, un acto de resistencia. Al día siguiente, las humillaciones se acumularon. Un capataz le dijo que no confiaba en gente como él. Un comerciante le pidió que se fuera antes de que los clientes se incomodaran. Un grupo de jóvenes pasó riéndose, imitando su acento. Hakim apretó los dientes. No respondió. Sabía que la dignidad no siempre se defiende con palabras. Cuando el sol empezó a caer, decidió volver caminando por una calle distinta, más angosta, menos iluminada. No lo hizo por valentía, sino por cansancio. Pensó que quizás ahí encontraría algo que no había encontrado en las avenidas grandes. Un taller pequeño, una puerta abierta, una oportunidad mínima. La calle estaba casi vacía. Las luces amarillas apenas alcanzaban a iluminar las veredas. Hakim caminaba rápido, con la cabeza baja, cuando escuchó un ruido seco. Un golpe, luego un grito ahogado. Instintivamente se detuvo. A pocos metros, vio a un hombre mayor en el suelo. Dos figuras escapaban corriendo. Una billetera quedó tirada cerca del cordón. Todo ocurrió en segundos, pero para Hakim el tiempo pareció estirarse. El miedo le subió por la espalda como un reflejo automático. Pensó en Kamari, pensó en Elian. Pensó en lo poco que tenían y en lo fácil que sería desaparecer. Nadie lo había visto llegar. Nadie lo señalaría si seguía caminando. En ese barrio, cada uno se salvaba como podía. Dio un paso hacia atrás. Y entonces vio el rostro del hombre en el suelo.
No era un extraño genérico, era un rostro vulnerable, un rostro humano. Sangraba levemente, respiraba con dificultad, sus manos temblaban. Hakim sintió algo que no era miedo ni compasión, sino reconocimiento. Podría haber sido su padre, podría haber sido él mismo dentro de unos años. La voz interior volvió a hablarle, pero esta vez no con dudas, sino con crudeza. No es tu problema, no podés darte el lujo de ayudar. Hakim miró sus propias manos, vacías, cansadas, temblorosas. Recordó su oración de la noche anterior, recordó el cartón bajo las rodillas, recordó que había pedido una puerta, y entendió algo que le heló la sangre. A veces, la puerta no se presenta como una oportunidad cómoda, sino como una elección incómoda. Sin pensarlo más, corrió hacia el hombre. Miró alrededor. No vio a nadie. Se arrodilló junto a él. Le habló despacio, tratando de tranquilizarlo. El hombre balbuceó algo inentendible. Hakim tomó su brazo, improvisó una presión para detener la sangre y lo ayudó a incorporarse. Cada segundo era un riesgo. Podían volver los asaltantes. Podía llegar la policía. Podían confundirlo. Todo podía salir mal. Pero Hakim siguió. Caminó despacio, sosteniendo el peso del desconocido sobre su hombro, guiándolo hacia la luz de una esquina más transitada. Cuando por fin logró sentarlo en un banco y pedir ayuda, Hakim dio un paso atrás. Recién entonces sintió el temblor en las piernas, el cansancio, el hambre, el miedo atrasado, mientras las sirenas se acercaban a lo lejos. Hakim se quedó quieto, respirando hondo, sin saber si había hecho lo correcto. No sabía quién era ese hombre, no sabía qué consecuencias tendría su decisión, no sabía si aquello le traería algo bueno o solo más problemas. Lo único que sabía era que había elegido no mirar para otro lado, y sin darse cuenta, en esa calle oscura, con las manos vacías y el corazón expuesto, Hakim acababa de cruzar una puerta invisible, una que solo se abre cuando todo lo demás ya se ha cerrado. Suscríbete, porque esta parte puede cambiar la forma en que miras tu propia historia. Hakim no volvió al puente esa noche de inmediato. Se quedó a unos metros, observando desde la distancia cómo se llevaban al hombre herido. No buscó reconocimiento, no explicó nada. Cuando por fin regresó con Kamari y Elian, no contó lo sucedido. Solo se sentó en silencio, agotado, con una extraña mezcla de paz y temor. Paz por haber hecho lo correcto. Temor por no saber qué vendría después. Al día siguiente, mientras Hakim salía una vez más a buscar trabajo, una voz lo llamó por su nombre. Giró sorprendido. Un hombre bien vestido, de cabello canoso. Lo observaba con atención. Sus ojos no tenían dureza, sino una gratitud contenida. Ayer no pude agradecértelo como correspondía, dijo. Mi nombre es Lucas. Hakim tardó unos segundos en reconocerlo. Era el mismo hombre de la calle. Ahora limpio, erguido, acompañado por un chofer. Don Lucas, como se presentó después, no preguntó demasiado. Solo quiso escuchar. Hakim habló poco, no exageró nada, no pidió nada, contó lo justo. Ese mismo día, Don Lucas le ofreció un trabajo. No caridad, trabajo. Un puesto sencillo, exigente, con horario largo y salario modesto. Hakim aceptó sin dudar. No preguntó por beneficios ni por ascensos. Para él, esa oportunidad ya era una respuesta. Aquella noche, Hakim volvió a arrodillarse, esta vez no sobre cartón húmedo, sino sobre el piso firme de una habitación prestada, y comprendió algo que le humedeció los ojos. Dios no le había dado todo de golpe. Le había devuelto primero la dignidad, porque antes del techo, antes del dinero, antes de la seguridad, Dios había restaurado algo más profundo, la certeza de que todavía era un hombre capaz de proveer, de decidir y de sostener a los suyos. Kamari lloró cuando se lo contó, no de alivio, sino de agradecimiento. Elian no entendía del todo, pero sonrió al ver a su padre volver con algo distinto en la mirada. Esperanza concreta. El trabajo no fue fácil. Hakim era el extranjero, el nuevo, el que hablaba distinto. Algunos compañeros se burlaban, otros dudaban de su capacidad. Hubo comentarios hirientes, silencios incómodos, pruebas constantes. Hakim tragó orgullo más de una vez. Recordó el puente, recordó el hambre, y eligió responder con disciplina, respeto y gratitud. Don Lucas observaba sin intervenir, no lo protegía.
No lo facilitaba, lo dejaba crecer. Con el tiempo, Hakim empezó a destacarse, no por ambición, sino por compromiso. Llegaba temprano, se iba tarde, cuidaba cada detalle como si fuera propio. Cuando cometía errores, los asumía. Cuando aprendía algo nuevo, lo compartía. Poco a poco, las miradas cambiaron, las burlas se apagaron, aparecieron aliados. Don Lucas comenzó a hablarle más, a enseñarle, a explicarle decisiones, a confiarle responsabilidades. No era solo un jefe, se convirtió en mentor, en guía, en respuesta inesperada. Un día surgió una negociación importante con extranjeros. Don Lucas necesitaba a alguien confiable, íntegro, capaz de representar valores más que intereses. Eligió a Hakim. La reunión fue tensa. Hakim habló con claridad, sin máscaras, con la misma honestidad con la que había ayudado aquella noche. El acuerdo se cerró. Semanas después, Don Lucas lo llamó a su oficina. No fue un discurso largo, fue una frase que todavía resonaría en la vida de Hakim. Desde hoy, sos mi socio. Hakim no respondió de inmediato. Pensó en el puente, en el cartón húmedo, en la oración rota, pensó en Kamari, en Elian, pensó en aquel momento en que tuvo que elegir entre huir o ayudar. Entendió entonces que nada había sido casual. La prosperidad llegó, pero no lo cambió. Hakim no olvidó de dónde venía. Empezó a ayudar a otros inmigrantes, ofreció trabajo, orientó, escuchó, acompañó. No salvó a nadie, pero abrió caminos. El mismo camino que un día Dios había abierto para él. Volvió varias veces al puente, no con nostalgia, sino con gratitud. Allí había nacido algo más fuerte que el miedo, una fe probada. Hakim entendió entonces que el puente no había sido un castigo, sino un umbral. Un lugar incómodo donde Dios lo despojó de lo superficial para revelarle quién era en verdad. Porque hay momentos en la vida en los que Dios no nos saca del dolor de inmediato, sino que se sienta con nosotros en el suelo. Nos mira a los ojos y nos pregunta en silencio, ¿vas a confiar incluso aquí? Porque Hakim aprendió una verdad que no se enseña en libros ni se aprende en la comodidad, que Dios no siempre responde cuando todo está en orden. A veces responde cuando todo está roto, que las puertas más importantes no se empujan con fuerza, se atraviesan con carácter, y que el agradecimiento no es el resultado de la bendición, sino la llave que la sostiene. Tal vez hoy también estés bajo un puente, tal vez nadie te vea, tal vez sientas que tu fe es débil y tus oraciones torpes, pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no construye destinos desde la cima, sino desde el fondo. La fe abre caminos donde no los hay, y el agradecimiento mantiene abiertas las puertas que Dios decide abrir. Si esta historia habló a tu vida, escribí en los comentarios la palabra que hoy sellas en tu corazón. Fe, esperanza, confío, Dios abre camino. Porque a veces, una sola decisión nacida en la escasez es suficiente para cambiarlo todo.